En la religión católica, la idea de que Dios te habla es un concepto fundamental que abarca la manera en que el Creador se comunica con su pueblo a lo largo de la historia. La relación con Dios no es una mera cuestión de rituales y reglas. Más bien, es una llamada continua y personalizada a la comunión y el diálogo, tanto en la vida cotidiana como en momentos de especial revelación. La comunicación de Dios con la humanidad tiene una profundización particular en el contexto de la Biblia, donde se presenta como un Dios cercano, que no solo creó el universo y la vida, sino que también desea tener una relación profunda con cada ser humano, hablándole y guiándolo hacia la salvación. 1. Dios habla en la creación, el primer llamado. El concepto de que Dios habla comienza en las primeras páginas de la Biblia. Desde el Génesis, en el principio de la creación, Dios usa la palabra para ordenar y dar forma al cosmos, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, Génesis 1:3. Esta acción inicial de la palabra es significativa porque revela que la palabra de Dios tiene poder, creando vida, ordenando la existencia y estableciendo las bases de todo lo que es. De este primer acto de creación, se desprende que Dios se expresa, y lo hace con el deseo de que todo lo que creó cumpla su propósito divino. Desde el principio, Dios se ha revelado a través de su creación, el cielo, la tierra, el mar, los animales, los seres humanos son, en cierto sentido, un reflejo de la palabra divina. La creación misma habla de la grandeza y la sabiduría de Dios, como lo afirma el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Así, el mundo creado por Dios es también una forma en que Él se manifiesta y nos invita a escucharlo, a reconocerlo como el creador y sustentador de todas las cosas. 2. Dios habla a los patriarcas, un llamado personal y directo. A lo largo del Antiguo Testamento, se ve cómo Dios habla directamente a varias figuras clave, como Abraham, Moisés, los profetas y los reyes, transmitiéndoles mensajes de esperanza, juicio y salvación. En la historia de Abraham, Dios lo llama de una manera muy personal, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, Génesis 12:1. Este llamado no solo fue una orden, sino una invitación a una relación de fe, confianza y obediencia. Abraham escuchó la voz de Dios y, en su fidelidad, se convirtió en el padre de una nación prometida, simbolizando cómo la obediencia a la voz de Dios abre el camino a grandes bendiciones. En la historia de Moisés, se da otro ejemplo significativo de cómo Dios habla. Moisés, que estaba en el desierto, escucha a Dios hablarle desde una zarza ardiente, un acto milagroso que refleja cómo Dios puede hablar en medio de lo cotidiano. Dios le ordena liberar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, y a través de Moisés, Dios da leyes, mandamientos y enseñanzas que servirán de base para la vida religiosa y moral de su pueblo. La revelación de Dios a través de Moisés fue clave para establecer un vínculo más profundo entre Dios y el pueblo de Israel. 3. Dios habla a los profetas, un mensaje de esperanza y juicio. Los profetas del Antiguo Testamento son figuras que jugaron un papel esencial como mensajeros de Dios. Ellos fueron instrumentos de la palabra divina, a menudo desafiando a los pueblos y líderes a convertirse y a vivir según la voluntad de Dios. Los profetas como Isaías, Jeremías, Amós y Ezequiel recibieron revelaciones de Dios, a menudo en situaciones difíciles, y fueron encargados de transmitir mensajes de advertencia, consuelo y esperanza. Un ejemplo claro de cómo Dios habla a través de los profetas es el mensaje de Isaías, quien profetiza sobre la venida de un Mesías Salvador, que restauraría a Israel y traería paz a todas las naciones. La voz de Dios, a través de los profetas, también está orientada a que los pueblos reconozcan el pecado, se arrepientan y busquen la justicia divina. Aunque a menudo los profetas fueron rechazados, sus palabras siguen siendo relevantes para la Iglesia Católica hoy, pues nos recuerdan que Dios no calla ante el mal y que siempre invita al arrepentimiento y a la conversión. 4. Dios habla a través de Jesucristo, el Verbo hecho carne. El Nuevo Testamento es, quizás, la revelación más profunda y personal de Dios hablándonos. Según el Evangelio de San Juan 1:1, Jesucristo es el Verbo de Dios hecho carne, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Jesucristo no solo habla de parte de Dios, sino que es Dios mismo, el Dios encarnado, quien viene a la humanidad para mostrarnos su amor, enseñanza y camino de salvación.
En los Evangelios, vemos cómo Jesús habla directamente a la gente, no solo a través de palabras, sino también a través de parábolas, milagros y acciones concretas, revelando el reino de Dios y enseñando cómo vivir en la luz de esa realidad divina. A través de su vida, muerte y resurrección, Dios habla a la humanidad de una manera definitiva y eterna. El amor de Dios se hace visible en la persona de Jesucristo, quien nos invita a vivir de acuerdo con el Evangelio. El Sermón del Monte, donde Jesús enseña sobre el amor, la misericordia, la paz y la justicia, es una de las manifestaciones más claras de cómo Dios, a través de su Hijo, nos habla para guiarnos a la plenitud humana y espiritual. Además, Jesús nos deja su Espíritu Santo, para que su presencia siga guiando, enseñando y consolando a los fieles en la historia. 5. Dios habla a través de la Iglesia y los sacramentos. En la religión católica, se cree que Dios continúa hablándonos hoy a través de la Iglesia. La Iglesia católica es vista como la continuación del ministerio de Cristo en la tierra, y a través de sus enseñanzas, sacramentos y tradiciones, Dios sigue guiando a su pueblo. Los sacramentos, en particular, son considerados medios fundamentales por los cuales Dios se comunica directamente con los creyentes. A través de la Eucaristía, por ejemplo, los católicos creen que reciben el cuerpo y sangre de Cristo, una manera de experimentar la cercanía de Dios en sus vidas. En la oración, especialmente en la lectura de la palabra de Dios durante la misa y en los momentos personales de reflexión, Dios sigue hablando a sus hijos. A través de la Biblia, especialmente en los Evangelios, Dios habla con claridad y autoridad, guiando a sus seguidores a una vida de fe activa, caridad y esperanza. La oración personal también es vista como un medio privilegiado para que los católicos entablen una relación directa con Dios, donde expresan sus pensamientos, deseos y, sobre todo, escuchan la respuesta de Dios a sus corazones. 6. Dios habla a través de la conciencia y la inspiración del Espíritu Santo. Por último, la Iglesia Católica enseña que Dios te habla a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, y su misión principal es guiar y consolar a los cristianos, inspirándolos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo se manifiesta de diversas formas, incluyendo dones, carismas y momentos de inspiración espiritual. A través de la conciencia moral también, los creyentes pueden escuchar la voz de Dios que les guía a tomar decisiones justas y rectas. El mensaje central de la revelación de Dios te habla no se limita a un evento aislado o a un acto de comunicación único en la historia. Más bien, se trata de una relación continua, dinámica y personal entre Dios y la humanidad, que se desarrolla a lo largo de los siglos, de generación en generación. La religión católica y la Biblia nos presentan a un Dios que no es un ser distante e indiferente, sino un Dios cercano, siempre dispuesto a hablar, guiar y transformar a aquellos que se abren a su palabra. Desde el primer acto de creación, donde Dios utiliza su palabra para ordenar el universo y darle vida, hasta la encarnación del Verbo en Jesucristo, la revelación divina ha sido un proceso de comunicación constante, un puente de amor y salvación tendido por el mismo Dios, que desea hacer partícipes a todos los hombres y mujeres de su voluntad y de su plan divino. El Dios que habla no se limita a enviar mensajes a través de profetas, ángeles o escritos sagrados, sino que, en Jesucristo, se convierte en palabra viva que se hace carne para estar entre nosotros y hablarnos directamente. El llamado continuo de Dios a una relación personal. Una de las ideas más impactantes que se desprende del concepto de que Dios te habla es que este llamado es profundamente personal y accesible. La palabra de Dios no es solo un mensaje universal para todos los seres humanos, sino que está dirigida a cada persona en particular. Dios no habla de manera impersonal o abstracta, sino que se dirige a tu corazón, a tu situación concreta, y te invita a una relación íntima. A través de la oración, el estudio de las Escrituras, la Eucaristía y la guía del Espíritu Santo, cada cristiano puede experimentar de manera única y personal la voz de Dios, que llama, conforta y orienta. En este sentido, Dios te habla como un padre amoroso que se preocupa por su hijo y desea tener una comunicación directa con él. Este llamado a una relación profunda es lo que marca la diferencia entre una vida religiosa basada en la mera observancia de reglas externas y una vida cristiana basada en un encuentro transformador con un Dios vivo. La revelación de Dios,
tanto en la Biblia como en la experiencia vivencial de la fe, invita a cada persona a escuchar y responder, a entrar en una comunión con el Creador que trasciende el intelecto y llega a lo más profundo del ser humano. La palabra de Dios como luz en la oscuridad. En un mundo marcado por el sufrimiento, la incertidumbre y la confusión, el hecho de que Dios hable se convierte en una fuente de esperanza y dirección. Los cristianos, a través de las Escrituras, encuentran un camino seguro que los guía a través de las tormentas de la vida. La Biblia, particularmente los Evangelios, es considerada por la Iglesia Católica como un medio privilegiado para que Dios hable al corazón del creyente en todo momento. Jesús mismo se presenta como la luz del mundo, quien viene a iluminar nuestras tinieblas, Juan 8:12. Así, la voz de Dios no solo se trata de instrucciones o enseñanzas abstractas, sino de una luz que penetra en el corazón humano y disipa las sombras del pecado y la desesperación. Dios habla con el propósito de sanar las heridas emocionales y espirituales de las personas, de reorientarlas hacia su propósito divino y de hacerlas participar en su reino de paz y justicia. Dios te habla a través de la historia, un llamado a la conversión. Es significativo observar cómo, a lo largo de la historia, Dios ha hablado a la humanidad en momentos cruciales de la vida del pueblo de Israel y de la Iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento, como Isaías, Jeremías y Amós, no solo fueron voces que anunciaban el futuro, sino que también fueron voces que llamaban al pueblo al arrepentimiento y a la conversión. A través de ellos, Dios nos enseña que escuchar su voz implica también un llamado a cambiar nuestras vidas, a vivir según los principios del reino de Dios, a hacer justicia, practicar la misericordia y buscar la paz. En el Nuevo Testamento, la voz de Dios se hace aún más clara a través de Jesucristo, quien no solo predica la conversión, sino que también transforma vidas. El Evangelio de Jesucristo no es solo una serie de enseñanzas morales, sino una invitación a reencontrarse con el amor de Dios y a vivir una vida que refleje ese amor. En los Evangelios, la voz de Cristo es clara: venid a mí todos los que estáis fatigados y agobiados, y yo os aliviaré, Mateo 11:28. Este es un llamado radical a la gracia, un llamado a la liberación del pecado y de la desesperanza. Así, cuando decimos que Dios te habla, no solo nos referimos a un acto de comunicación intelectual o doctrinal, sino a un llamado profundo y transformador a la conversión. El acto de escuchar la voz de Dios siempre está vinculado con una respuesta que implica un cambio de corazón y de dirección en la vida. Escuchar a Dios, según las enseñanzas católicas, es también vivir una vida que da fruto en el amor al prójimo, en la compasión hacia los más necesitados, y en la búsqueda de la justicia y la verdad. La voz de Dios en el presente, el Espíritu Santo como guía interior. En el presente, Dios te sigue hablando a través del Espíritu Santo, quien actúa como el consolador y guía interior. El Espíritu Santo es considerado el alma de la Iglesia, el que inspira a los cristianos a vivir una vida fiel, a discernir la voluntad de Dios en sus vidas cotidianas y a ser testigos del Evangelio en el mundo. La voz del Espíritu Santo no siempre se oye de forma audible, pero se hace presente de maneras sutiles, a través de la conciencia moral, las inspiraciones interiores y las circunstancias providenciales que Dios permite en la vida de sus hijos. El Espíritu Santo también habla a través de la liturgia y los sacramentos, especialmente en la Eucaristía, donde los creyentes experimentan de manera tangible la presencia viva de Cristo. A través de la participación en la misa, en la confesión y en otros sacramentos, el Espíritu Santo sigue hablándonos y fortaleciendo nuestra vida espiritual. Así, la voz de Dios se hace presente no solo en momentos de oración personal, sino en el cuerpo de Cristo, la Iglesia, que continúa siendo el medio por el cual Dios se comunica con el mundo. La escucha activa y la respuesta de fe. Finalmente, es importante recordar que Dios te habla, pero también espera una respuesta activa de parte del creyente. Escuchar la voz de Dios no es algo pasivo, sino que requiere un corazón abierto, dispuesto a obedecer y a cambiar. La respuesta a la voz de Dios es fundamental para la vida cristiana. Como decía el profeta Samuel, habla, Señor, que tu siervo escucha, 1 Samuel 3:10. Esta disposición a escuchar y a responder, en la fe, es el comienzo de una transformación profunda. La Iglesia Católica enseña que escuchar a Dios no se limita a un acto único o excepcional, sino que es un proceso continuo de discernimiento y crecimiento espiritual.
La voz de Dios se escucha especialmente en la oración, en el estudio de la palabra, en el acontecer diario de nuestras vidas, y en los sacramentos que vivifican nuestra relación con Él. A través de todo esto, los cristianos son invitados a una relación constante con el Dios que habla, un Dios que desea transformarlos y guiarlos hacia la plenitud de vida en Él. La afirmación Dios te habla es una de las más profundas verdades de la fe cristiana, especialmente en la Iglesia Católica, que nos invita a descubrir y a vivir una relación constante con Él. Dios, el Creador, no solo está distante, sino que se acerca a cada uno de nosotros con una voz que quiere ser escuchada, entendida y seguida.